Dicen que la música puede calmar el alma, pero hay melodías que esconden algo más. Entre acordes, aplausos y luces brillantes, algunos músicos cruzaron una línea que jamás debió tocarse. Eran ídolos, hasta que la oscuridad se apoderó de ellos. Y lo que empezó como talento, terminó en sangre, locura y tragedia. Esta no es una historia sobre fama, es una historia sobre la delgada línea entre el arte y el horror, porque detrás del escenario hay secretos que jamás deberían salir a la luz. Prepárate para conocer a los músicos que dejaron de crear para destruir. Spade Cooley, el rey del western swing, convertido en asesino. Dicen que el diablo baila al ritmo del country, y que algunos músicos no solo vendieron su alma por fama, sino también perdieron la cordura. En los años 40, Spade Cooley era un ídolo absoluto, elegante, carismático y con un violín en la mano, se autoproclamó el rey del western swing. Una mezcla contagiosa de country y jazz que lo llevó a la cima. Su banda llenaba auditorios, su programa de televisión tenía millones de espectadores y su rostro aparecía sonriente en cada entrevista. Pero detrás del brillo había un monstruo. Cooley era un hombre posesivo, violento, incapaz de controlar sus celos. Su esposa, Ella May Evans, sufría en silencio los abusos, hasta que un rumor de infidelidad encendió la mecha. El 3 de abril de 1961, en su rancho de California, Cooley perdió el control. Golpeó y torturó a su esposa frente a su hija de 14 años. El ataque fue tan brutal que el forense lo describió como uno de los peores casos de violencia doméstica del estado. Intentó encubrir el crimen, pero su hija, horrorizada, lo delató. Fue condenado a cadena perpetua. Y es aquí donde llega el giro más escalofriante. Años después, en 1969, Spade fue autorizado a ofrecer un concierto dentro de la prisión. Al terminar la última canción, cayó desplomado, víctima de un infarto fulminante. Algunos dicen que el alma de Ella May regresó para cobrar venganza. Otros, que fue la culpa quien lo mató al compás de su propia música. Porque en el infierno, incluso el rey del swing debe pagar por su último baile. Jim Gordon, el baterista de Los Demonios. Dicen que algunos músicos tocan con tanto poder que parecen poseídos por algo más que el ritmo. Pero, ¿qué ocurre cuando ese algo empieza a dominar su mente? Jim Gordon fue uno de los bateristas más talentosos de los años 70. Tocó junto a Eric Clapton, George Harrison, John Lennon y Frank Zappa. Era un genio del ritmo, un prodigio del estudio y coautor del inolvidable riff de piano en Laila, una de las canciones más icónicas del rock. Pero tras los aplausos y la fama, algo oscuro crecía dentro de él. Gordon comenzó a escuchar voces. Eran susurros, órdenes, gritos invisibles que lo atormentaban de día y de noche. Los médicos tardarían años en descubrir la verdad. Esquizofrenia paranoide.
Pero para entonces, ya era demasiado tarde. El 3 de junio de 1983, Jim Gordon entró en la casa de su madre, Ousa Marie Gordon. Los vecinos escucharon gritos, luego un golpe seco y finalmente silencio. Gordon había atacado a su madre con un martillo y finalmente la apuñaló con un cuchillo de cocina. Durante el interrogatorio, explicó con frialdad que las voces se lo habían ordenado. Creía que su madre lo estaba envenenando. Fue condenado de 16 años a cadena perpetua, aunque jamás volvió a tocar un instrumento fuera de los muros del hospital psiquiátrico, donde murió en 2023. Algunos dicen que su talento provenía de un don divino. Otros simplemente estaba tocando al ritmo de sus demonios, porque a veces la música no proviene del alma, sino del mismísimo infierno. Keith Moon, el baterista que mató sin querer. Dicen que el rock and roll es un camino hacia la gloria, pero para algunos también es una ruta directa hacia la oscuridad. Keith Moon, el legendario baterista de la banda The Who, era el alma salvaje del rock británico. Su talento detrás de la batería era tan explosivo como su vida fuera del escenario. Autos destruidos, fiestas interminables y un sentido del humor tan extremo que rozaba la locura. Era el arquetipo del rockstar maldito. Pero una noche, su desenfreno se transformó en tragedia. El 4 de enero de 1970, Moon asistió a la inauguración del club Red Lion en Hertfordshire. La fiesta se salió de control y cuando la multitud comenzó a tornarse violenta, Moon, borracho y asustado, decidió escapar en su Bentley. A su lado iba su chofer y amigo, Neil Boland. Entre los empujones y el caos, Boland salió del auto para intentar contener a la gente. En ese instante, Moon, desorientado, aceleró sin mirar atrás. Las llantas pasaron sobre el cuerpo de Boland, matándolo al instante. Moon fue arrestado, pero las autoridades concluyeron que había sido un terrible accidente. Aún así, el baterista jamás se recuperó emocionalmente. Desde ese día, el exceso y la culpa lo devoraron lentamente. Apenas 8 años después, moriría de una sobredosis a los 32 años. Algunos dicen que cada redoble que tocaba después de aquella noche sonaba como un grito de perdón, porque a veces las estrellas del rock no mueren por la fama, sino por los fantasmas que ellas mismas despiertan. Josh Klinghoffer, el accidente que cambió una carrera. En ocasiones, el destino no golpea con violencia, sino con un giro de volante. Josh Klinghoffer es recordado como el joven prodigio que tomó el lugar de John Frusciante en los Red Hot Chili Peppers. Multiinstrumentista, talentoso y reservado, parecía destinado a escribir su propia historia en el rock alternativo. Su estilo melancólico y experimental le dio a la banda un nuevo sonido, pero en 2024, una tragedia cambiaría para siempre la forma en que el público lo veía.
El 18 de marzo de 2024, en Alhambra, California, Josh conducía su vehículo cuando, según los reportes, atropelló accidentalmente a un hombre de 47 años que cruzaba la calle. La víctima, Israel Sánchez, fue trasladado al hospital, pero no sobrevivió. Las autoridades determinaron que Klinghoffer no conducía bajo los efectos del alcohol ni de drogas, pero que sí iba distraído. Testigos afirmaron que estaba mirando un dispositivo en el tablero segundos antes del impacto. El caso generó una tormenta mediática y el músico fue acusado de homicidio vehicular. Aunque la defensa argumentó que fue un trágico accidente, la culpa y el escrutinio público marcaron el fin de una etapa de su vida. Desde entonces, Klinghoffer rara vez habla del hecho. Continúa haciendo música, pero hay algo diferente en su mirada, como si cada nota fuera un intento de redención. Porque a veces el horror no nace del odio, sino del instante en que la vida cambia y no hay marcha atrás. Vince Neil, una noche de alcohol y muerte. El rock siempre ha tenido su precio, y a veces ese precio se paga con sangre. Vince Neil, vocalista de Motley Crue, fue uno de los rostros más reconocibles del glam metal de los 80. Cabello rubio, sonrisa provocadora y una voz que hacía vibrar estadios enteros. Vivía el sueño de cualquier estrella del rock: dinero, mujeres, excesos y una vida sin límites. Pero el 8 de diciembre de 1984, esa vida sin freno se transformó en tragedia. Aquel día, Vince organizó una fiesta en su casa de Redondo Beach, California. El alcohol corría sin control. Más tarde, Neil y su amigo Nicholas Dingley, baterista de la banda Honey Rocks, decidieron salir a comprar más licor. Ambos estaban ebrios. Vince tomó su De Tomaso Pantera, un auto deportivo tan rápido como peligroso, y a toda velocidad se lanzó a la carretera. Minutos después, perdió el control y chocó de frente contra otro vehículo. El impacto fue brutal. Su compañero murió al instante. 2 personas en el otro auto resultaron gravemente heridas. Neil fue arrestado y acusado de homicidio vehicular y conducción bajo los efectos del alcohol. Aunque apenas cumplió 30 días de prisión y pagó una fuerte multa, realizó servicio comunitario. Años después, Vince admitiría que aquella noche lo perseguía en sueños, porque aunque logró sobrevivir al exceso, una parte de él murió junto con su amigo en aquella carretera. Porque el rock puede darte todo, pero una sola noche de alcohol puede arrebatártelo todo. Sid Vicious, el punk que destruyó lo que amaba. Se dice que el punk nació para destruir y que Sid Vicious fue su profeta más trágico. A finales de los 70, Sid Vicious era el rostro del caos juvenil. Con su mirada vacía, su bajo colgado al cuello y su actitud autodestructiva, encarnaba la furia y el nihilismo de los Sex Pistols, una banda que revolucionó, pero que sobre todo escandalizó a toda una generación.
Pero la historia de Sid no fue un himno de rebeldía, sino una lenta caída hacia el infierno. Todo cambió cuando conoció a Nancy Spungen, una joven estadounidense con un pasado turbulento, adicta a las drogas, obsesionada con la fama y tan perdida como él. Juntos formaron una pareja tan intensa como destructiva. El amor se volvió dependencia y la música, ruido de fondo. El 12 de octubre de 1978, en el Hotel Chelsea de Nueva York, Nancy fue hallada muerta en el baño, con una puñalada en el abdomen. Sid estaba ahí drogado, cubierto de sangre, murmurando incoherencias. Fue arrestado y acusado de asesinato. Sin embargo, nunca enfrentó el juicio, pues murió pocos meses después, a causa de una sobredosis de heroína antes de cumplir los 22 años. Algunos dicen que Nancy fue víctima de Sid, otros que ambos fueron víctimas del propio punk, porque el movimiento que prometía libertad terminó devorando a su propio ícono, dejando tras de sí una historia donde el amor, la locura y la muerte tocaron al mismo ritmo, el de una guitarra desafinada. Bark Vikernes, el asesino del black metal. En los abismos del metal más extremo hay nombres que se convirtieron en leyenda y otros que cruzaron una línea que jamás debió cruzarse. Bark Vikernes, fundador del proyecto Burzum, no solo fue uno de los pioneros del black metal noruego, sino también el responsable de convertir un movimiento musical en una pesadilla real. A principios de los 90, la escena del black metal en Noruega era más que música, era una rebelión contra la religión, la sociedad y todo lo que representaba el orden. Bark, joven, inteligente y profundamente radical, veía su arte como un acto de guerra espiritual. Su música era oscura, hipnótica y cargada de atmósferas heladas, pero su visión del mundo era aún más helada. En 1993, las tensiones con otro músico, Øystein Aarseth, mejor conocido como Euronymous, guitarrista de Mayhem, llegaron al punto de ebullición. Ambos eran figuras centrales de la escena, pero sus egos, ideologías y paranoia los enfrentaron. El 10 de agosto de 1993, Bark condujo más de 500 kilómetros hasta el apartamento de Euronymous en Oslo. Lo que ocurrió después quedó escrito en la historia del metal. Una pelea brutal que terminó con Euronymous apuñalado 23 veces. Vikernes fue arrestado poco después. Durante el juicio, habló con frialdad y sin mostrar remordimiento alguno. Aseguró que actuó en defensa propia, aunque las pruebas mostraban lo contrario. Fue condenado a 21 años de prisión, la pena máxima en Noruega. Durante su encarcelamiento, siguió componiendo, y desde entonces, su nombre se convirtió en un mito. Para algunos, es un genio incomprendido. Para otros, el rostro del mal en la música moderna. Porque en el black metal, la oscuridad no siempre se queda en el escenario. A veces, viene desde el infierno para cobrar vidas reales.
Cada acorde que escuchamos tiene una historia, pero algunos están marcados por el crimen, la culpa e incluso la muerte. Hoy, conociste a algunos de los músicos que dejaron un legado manchado de sangre, pero hay otros cuyos pecados aún están ocultos. Productores que pactaron con el diablo, bandas que grabaron álbumes malditos y cantantes que desaparecieron tras una última canción. ¿Coincidencia o maldición? Si el contenido de este video ha sido de tu agrado, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Mi nombre es Lorian y soy el relator de las sombras. Nos vemos en el próximo video.